Muy buenas tardes, somos el equipo 2 y les vamos a presentar el artículo de brote de intoxicación alimentaria relacionada con mariscos por un patógeno indetectable similar a Vibrio parahemolyticus, provincia de Chiang Mai, Tailandia, diciembre del 2020. Para entender este artículo tenemos que recordar que las enfermedades transmitidas por alimentos siguen siendo un problema importante de salud pública a nivel mundial. En Tailandia, por ejemplo, en 2020 se reportaron alrededor de 87.000 casos de intoxicación alimentaria, en las cuales la mayoría de los casos no fue posible identificar el agente etiológico. El consumo de mariscos crudos o poco cocidos sigue siendo una fuente frecuente de brote por contaminación. Del artículo tenemos que el 1 de diciembre de 2020, el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia fue notificado de un grupo de casos de intoxicación alimentaria entre los participantes de un festival religioso. Los objetivos del artículo fueron confirmar el diagnóstico, describir el brote desde el punto de vista epidemiológico, identificar la fuente probable de infección y proponer medidas de control al respecto. El primer sospechoso fue el organismo Vibrio, en particular Vibrio parahemolyticus, dado que es de los patógenos más comunes de intoxicación alimentaria relacionada a los mariscos. La incubación de este organismo es de 2 a 96 horas y podría causar diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Sin embargo, las pruebas convencionales de laboratorio no siempre detectan a todos los tipos de vibrio. Por ejemplo, Vibrio olissae o Grimontia olissae es similar a Vibrio parahemolyticus en cuanto a su origen bacteriano y demás. Sin embargo, su incidencia global no suele ser notificada debido a que no crece en el agar TCBS, que es de los que utilizan para la detección estándar de vibrios clínicos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo con el objetivo de comprender el alcance del brote de intoxicación alimentaria. Lo primero que se hizo fue revisar los informes anuales sobre intoxicaciones alimentarias en el periodo 2018 a 2020, específicamente en los centros de atención médica de los tres distritos donde vivían los asistentes al festival. Luego se analizaron los registros médicos de pacientes con síntomas que iniciaron entre noviembre y diciembre de 2020 y se realizó una búsqueda activa de casos entre los residentes de tres aldeas que asistieron y consumieron alimentos o agua el festival del 29 de noviembre. Se entrevistó a cada asistente utilizando un formulario estandarizado por el Departamento de Control de Enfermedades y se definió como caso sospechoso a toda persona que asistió al banquete chino del festival entre el 29 y el 4 de diciembre, que comió de los alimentos y que desarrolló síntomas como diarrea acuosa, heces con sangre, náuseas, vómito o dolor abdominal. Por otro lado, un caso confirmado fue aquel que, además de ser un caso sospechoso, era una muestra positiva para organismos patógenos o enterotoxinas causantes de intoxicación alimentaria. Luego se realizó un estudio analítico, específicamente un estudio de casos y controles para identificar la fuente de la enfermedad y los factores de riesgo. En este estudio se incluyeron todos los casos identificados previamente en la fase descriptiva. Como grupo de control se seleccionaron a personas que también asistieron al banquete y comieron allí, pero que no desarrollaron síntomas durante el mismo periodo. Para ambos grupos se recolectó información mediante un cuestionario semiestructurado donde se incluyeron datos demográficos, signos y síntomas, hora de inicio de la enfermedad, hora en que comieron, así como los alimentos que consumieron y la cantidad, esto estimado mediante los bocados y los trozos. Esta información fue clave para establecer posibles relaciones entre los alimentos consumidos y la aparición de los síntomas. En cuanto al estudio de laboratorio, se comenzó seleccionando los casos que aún presentaban síntomas durante los días de la investigación, usando un muestreo por conveniencia. A los pacientes hospitalizados se les tomaron muestras de hisopos rectales o heces frescas, las cuales fueron analizadas para detectar bacterias mediante cultivo y para virus mediante PCR. También se les realizaron análisis de sangre para obtener un recuento sanguíneo completo. Además, se tomaron muestras de los manipuladores de alimentos, se recogieron hisopos de manos, nariz y recto, así como muestras del equipo de cocina, todo esto para realizar cultivos bacterianos.
También se analizaron muestras de agua potable, de cocción y de hielo, evaluando la presencia de bacterias y virus, tanto por cultivo como por PCR. Las muestras fueron procesadas en 2 laboratorios certificados, siguiendo directrices estándar nacionales con acreditaciones ISO y acreditaciones de laboratorio. La muestra recolectada durante la búsqueda activa de casos se enviaron al Centro Regional de Ciencias Médicas 1, donde se tomaron cultivos de agar como TCBS, XLD y McConkey. Por otro lado, las heces frescas de pacientes hospitalizados fueron enviadas al laboratorio RIA en Bangkok, donde se utilizaron medios adicionales como agar Salmonella Shigella y agar sangre. En ambos laboratorios se aplicó un enriquecimiento específico para Vibrio spp mediante agua peptonada alcalina con cloruro de sodio al 1 o 2%. Las pruebas de PCR para detectar norovirus y rotavirus se llevarán a cabo en el Departamento de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública, también con certificación ISO. Esto permitió tener una visión más completa de los agentes causales involucrados en el brote. Además, se llevó a cabo un estudio ambiental en el cual se evaluó la higiene y saneamiento del área donde se llevó a cabo el evento, además del restaurante que preparó el banquete. Se investigó desde el procesamiento, transporte, envasado, almacenamiento, distribución y consumo de estos alimentos. La metodología de este estudio fue mediante entrevistas a los manipuladores, minoristas, a los jefes o cocineros del restaurante, a las personas de almacenamiento, embalaje, distribución e incluso a los clientes del banquete, o sea, a todas las personas que estuvieron involucradas en el consumo de estos alimentos. También se llevó a cabo un análisis de datos. Se realizó por medio de un programa llamado Stata versión 14. Los parámetros en general que se analizaron fueron la frecuencia, porcentaje, razón y mediana con rango. Sin embargo, hablando un poquito más específicamente, se realizó un análisis de regresión logística múltiple. Este evaluó el efecto de los factores de riesgo, ajustando también algunas covariables. Además, se hizo una chi cuadrada o la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon, que compara características entre casos y controles, o sea, las personas que enfermaron y no enfermaron. También estuvieron las razones de momios o R y los intervalos de confianza del 95%. Esto indica la fuerza de la asociación de la ingestión del alimento y la enfermedad, o sea, qué tantos de los que ingirieron los alimentos de este banquete enfermaron y cuántos no. Y bueno, como extra se evaluó también la relación dosis-respuesta entre la ingesta del alimento sospechoso y la enfermedad. Ahora, hablando de los resultados ambientales, se pudo concluir que los alimentos fueron preparados por un equipo de 3 cocineros únicamente y 20 empleados sin capacitación. Nadie usó mascarillas ni guantes. Esto significa que pues no se siguieron unas buenas reglas de higiene. La cocina fue operada temporalmente para el evento. Esto significa que no es una cocina establecida, lo cual puede influir mucho en la higiene del lugar, por ejemplo, con las tuberías que estuvieran contaminadas, con un mal cuidado, que no tuvieran un buen aseo en las áreas, entonces esto diera contaminación cruzada, etcétera. Luego, los mariscos se compraron a un minorista temporal, además de que el transporte fue muy largo en hieleras de poliestireno únicamente. Entonces, pues para empezar, el marisco se compró con un vendedor, digamos, ambulante y pues el transporte no fue del todo correcto, ya que fue un transcurso largo y se llevó pues en hieleras con hielo pues normal, lo cual pudo haber afectado ya que no iba congelado, únicamente refrigerado. Se lavaron 2 veces con agua de pozo profundo sin cloro. Entonces, si esto ya venía contaminado, pues con el agua contaminada, digamos que aumentó la carga microbiana en lugar de disminuirla. Se mantuvieron en neveras de poliestireno con hielo húmedo durante al menos 16 horas antes de cocinar. Los mariscos estuvieron crudos en hieleras, pues el hielo no dura 16 horas, entonces prácticamente se descongeló y ahí siguieron los mariscos, y la carga microbiana pudo haber crecido durante esas 16 horas,
aunque en teoría estuvieron pues en refrigeración, por así decirlo. Se cocinaron los mariscos en gran cantidad en una olla durante 5 minutos y luego se enjuagaron con el agua de cocción. Al cocer los mariscos en grande cantidad por tan poco tiempo, pudo haber existido la posibilidad de que no todos los mariscos que se cocinaron estuvieran correctamente cocidos. Además, pues se enjuagaron con el agua de cocción, la cual tal vez no estaba del todo limpia tampoco. Y bueno, todos los platos se prepararon antes de las 10 a.m. y se sirvieron hasta la 1 o 2 p.m. por un retraso del evento. Esto significa que, pues además de todas estas cosas que ya mencioné, después de haber sido preparados, los platillos estuvieron al aire libre, expuestos por al menos 3 o 4 horas. Por otro lado, tenemos los resultados. En el caso de los descriptivos, podemos mencionar que en noviembre de 2020 se notificó un brote de intoxicación alimentaria entre los asistentes a un festival religioso cristiano, la Hue, en el distrito de Mae Ai, provincia de Chiang Mai, Tailandia. De los 436 asistentes encuestados, 368 personas cumplieron con la definición de caso, presentando síntomas principalmente de dolor abdominal, diarrea acuosa, náuseas y vómitos. También se reportaron fiebre y diarrea con sangre. El periodo de incubación de la enfermedad varió de 1 a 89 horas, con una mediana de 15 horas. 21 personas requirieron hospitalización, pero no se reportaron muertes. En los analíticos, el estudio analítico incluyó 363 casos y 68 controles. A través de análisis estadístico univariable y multivariable, se identificó una asociación significativa entre el consumo de ensalada picante de mariscos y la aparición de los síntomas. Este platillo, elaborado con camarón y calamar, fue preparado por personal no entrenado y los mariscos posiblemente no fueron cocidos adecuadamente. Además, se observó una relación dosis-respuesta. Mientras mayor era la cantidad consumida de ensalada picante, mayor era la probabilidad de enfermarse. En los resultados del laboratorio, no se logró identificar un agente causal claro, aunque una muestra positiva para Salmonella grupo C se consideró probablemente incidental. Ninguna de las muestras analizadas dio positivo para norovirus ni rotavirus, y tampoco se aislaron vibrio para hemolíticos ni vibrio cólera. No obstante, algunas colonias en medios de cultivo sugirieron la posible presencia de bacterias del género Vibrio, sin identificación definitiva, dado que Grimontia olisae, una bacteria similar a Vibrio parahemolyticus, no crece en los medios habituales como el TCBS agar, y pues se planteó como el patógeno más probable, ya que su cuadro clínico coincide con el observado en el brote. Bueno, continuando con la discusión, tomando en cuenta los análisis univariables, los análisis multivariables y la dosis respuesta, el marisco en la ensalada mixta picante fue el factor de este brote. Tenemos 3 bacterias, tenemos la Salmonella, que realmente tenía menos probabilidades de ser la causa de este brote por una baja proporción a la fiebre presentada entre los casos. De ahí tenemos el Vibrio parahemolyticus, que de acuerdo al análisis del cuadro clínico epidemiológico y su periodo de incubación y además los alimentos implicados se toman muy en cuenta. Más sin embargo, no se pudo aislar de las heces de los casos por la falta de agar sangre. Luego tenemos Grimontia olisei, que se encuentra comúnmente en agua de mar y en los mariscos. Y también hubo casos anteriores notificados de gastroenteritis por esta misma toxina que ha presentado diarrea aguda y explosiva, al igual síntomas de vómitos y calambres abdominales. Entonces, en conclusión, el
La causa de este brote fue Grimontia olisai y Vibrio. Además de que pues este patógeno se presentó en Japón y el estudio demostró que puede crecer bien en la región tropical porque este patógeno pues saboriza el agua de mar más cálida que otros vibrios. Y otros factores de riesgo fueron el marisco mal cocido, el largo periodo de transporte. Recordemos que se trasladó en una hielera de unicel, entonces estas hieleras no guardan bien la temperatura y también estuvo un largo periodo fuera después de cocer. Limitaciones. Primero, muchos controles no quisieron participar en las entrevistas, lo que afectó la proporción equilibrada entre casos y controles. Debido a esto, no fue posible hacer un estudio de corte, así que se optó por un estudio de casos y controles, que es más práctico cuando hay pérdida de información o participación limitada. Segundo, el agente causante fue probablemente Grimontia olisei, un patógeno poco conocido. Los técnicos de laboratorio no estaban familiarizados con él, así que no sabían cómo buscarlo ni reconocerlo correctamente. Además, el medio de cultivo necesario, que fue agar sangre, no estaba disponible en los laboratorios, lo que limitó la detección del microorganismo. Tercero, el alimento que causó la intoxicación no pudo ser recolectado para su análisis, porque los afectados ya lo habían consumido todo. Por último, las personas entrevistadas afectadas podrían haber recordado de forma imprecisa, por ejemplo, cuándo empezaron los síntomas o la cantidad de comida consumida. Recomendaciones. Es necesario capacitar a los manipuladores de alimentos en prácticas de inocuidad, especialmente al cocinar mariscos adecuadamente. Si los alimentos se almacenan por varias horas, deben mantenerse refrigerados. Se recomienda evitar menús con mariscos en zonas alejadas de la costa, sin un transporte adecuado. En eventos masivos, conservar muestras de alimentos refrigeradas por una semana puede facilitar la identificación del agente causal en un caso de brote. Y los laboratorios deben estar preparados para detectar cualquier microorganismo, además de contar con los agares necesarios y actualizar sus métodos de detección. En conclusión, en noviembre de 2020 se registró un brote de intoxicación alimentaria en un festival en el distrito de Mae Ai, Chiang Mai, con 368 casos y sin fallecimientos. La evidencia indicó una fuente común de exposición, asociada significativamente al consumo de ensalada mixta de mariscos picantes, posiblemente poco cocidos. No se identificó el agente causal, pero Grimontia olisei debe considerarse en brotes relacionados con mariscos. Y de nuestra parte ha sido todo. Gracias.